Pues en esa larga lista de palabras con las que nos hemos familiarizado en los últimos tiempos, también se encuentra Pegasus. Nos va a ayudar a entender mejor qué es y cómo funciona. La persona que se encuentra en este plato con nosotros es Pino Caballero, catedrática en Computación e Inteligencia Artificial. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿de qué hablamos cuando estamos diciendo esto de Pegasus todo el tiempo? ¿Qué es? Pues Pegasus es un malware, un spyware, un malware espía, ¿no? Que como su propio nombre indica sirve para espiarnos, para utilizar nuestros dispositivos y entrar en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, fue desarrollado en Israel por una compañía que se ha hecho famosa a raíz de todo lo que está pasando, ¿no? Que es la compañía NSO, que anuncia este spyware en principio como una herramienta de lucha contra el crimen, y de hecho en sus anuncios pues dice que solamente tienen acceso a este software pues los gobiernos para luchar contra el crimen y demás. Luego se ha sabido que no siempre es así, y bueno, hoy mismo se sabe que ya quienes trabajamos en el sector ya sabemos que ese software ya ha escapado del control de la compañía y que ya está accesible, ¿no?, en la Deep Web para todo el mundo, ¿no? Suponemos, por lo que hemos ido sabiendo todos estos días, que al final se utiliza con más frecuencia de la que a lo mejor cabría esperar, ¿no? Desgraciadamente sí, como digo, se ha descubierto pues, que se ha utilizado no siempre contra el crimen. Es un software muy potente, es uno de los peores o mejores, dependiendo. En el sector nuestro todo es bueno o malo según desde el punto de vista que se vea, ¿no? Es una herramienta muy potente porque sirve para controlar, como dije, todo el dispositivo, tener acceso a todas las aplicaciones, a la cámara, al micrófono, a la información que tengas almacenada en el dispositivo, y por tanto pues es una herramienta que se puede utilizar pues, para el bien en algunos casos y para el mal en muchos otros, ¿no? Bueno, el gobierno ha denunciado que los móviles, por ejemplo, de Margarita Robles, de Pedro Sánchez, de Arantxa González Laya, la exministra, pues han sido, digamos, espiados con ese programa. ¿A qué información pueden haber accedido? Como otros malware, funciona en segundo plano, de manera que nadie se da cuenta de que su dispositivo está siendo atacado. Y en este caso, el Pegasus es tan potente porque combina funcionalidades de muchos otros malware espías que son un poquito más de andar más light. Porque utiliza vulnerabilidades de día cero para entrar en los dispositivos y luego lanza un ataque de tipo root, es decir, que hace un escalado ¿cómo se dice?, de privilegios, ¿no?, para instalar software que en principio no debería estar permitido que se instalara en determinados sistemas operativos, y ya instala pues no solo un exploit para explotar una vulnerabilidad, sino que instala pues, un sinfín de exploits para intentar aprovechar la vulnerabilidad que encuentre en el dispositivo. Pero esa información no está encriptada, o sea, ¿se puede llegar y leerla tan fácil? Bueno, de hecho esa es una de las cuestiones que siempre decimos, mi especialidad es justo la criptología, ¿no?, que hay varias formas de defenderse. Una es intentar tener los dispositivos lo más actualizados posibles, realizar auditorías muy frecuentemente para descubrir si ha sido atacado o no, y desde luego tener la información y utilizar el cifrado de forma cada vez, cada vez hay que utilizar más cifrado. De hecho, en el caso de los dispositivos del gobierno, me consta que el Centro Criptológico Nacional, que ahora todo el mundo lo nombra, aunque quienes trabajamos sabemos bien de la magnífica labor que realiza el Centro Criptológico Nacional, tiene la responsabilidad de desarrollar y de certificar los programas que se utilizan para cifrar la información que utilizan en el gobierno. Y, por ejemplo, se habla mucho de la cantidad de información que se ha descargado de los dispositivos del presidente del gobierno, pero apenas se ha dicho pues lo que sabemos, que es que probablemente gran parte de esa información realmente no sea útil para el atacante,
porque estará cifrada, ¿no? Hay un programa desarrollado por la empresa Indra y certificado, como digo, por el Centro Criptológico Nacional, que se llama ComSec, que utiliza el cifrado estándar actual, es decir, el más robusto, es prácticamente imposible de atacar a fecha de hoy, además utilizando criptografía de alto nivel, criptografía elíptica, claves largas y demás. Y ese software se supone que se está utilizando en esos dispositivos, de manera que esa información que se ha filtrado en principio no debería ser, o gran parte de ella, no debería ser útil para el enemigo, porque no podrá romper esos cifrados. Eso en cuanto a, digamos, las altas esferas, pero a veces, yo no sé si le ha pasado, nosotros lo estábamos comentando, sentimos que nos pasa muchas veces como si nos vigilaran a través de nuestros dispositivos, que tienes una conversación y después enseguida te empiezan a mandar anuncios relacionados con eso que has hablado. ¿Esto por qué pasa y si podríamos protegernos de alguna manera también nosotros? ¿Qué consejo nos puede dar? En realidad lo que estás comentando es no es ni siquiera un ataque, esa es nuestra vida diaria. Nos espían entonces. Es que nos dejamos espiar, porque en ese caso ni siquiera se tiene que lanzar un ataque. Normalmente cuando tú instalas una aplicación en el móvil, pues tienes que conceder permisos. La mayor parte de los usuarios no mira ni siquiera los permisos que conceden voluntariamente, por eso digo que ni siquiera es un ataque. El usuario se lo regala. Regalas toda esa información y das acceso pues a las listas de contacto, al móvil, al micrófono, a la cámara, aplicaciones que realmente no deberían tener acceso a eso porque no lo necesitan. Te instalas muchas aplicaciones que no necesitas en el móvil y conviertes tu móvil en un dispositivo para espiarte, pero lo conviertes tú mismo realmente. En el mejor de los casos, esa información es recabada para lanzarte lo que se llama publicidad segmentada, que es lo que estabas comentando. Ese es el mejor de los casos, porque luego en el peor de los casos esa información se puede utilizar pues para, como ha ocurrido en el pasado, ¿no? Recuerdo estar en este mismo, aquí mismo hablando de Cambridge Analytica y cómo se utilizaron los datos para manipular opiniones y manipular elecciones democráticas, ¿no? Se puede utilizar de muchas maneras. Lo de la publicidad segmentada es casi el menor de los males, ¿no? Y que también tenemos muchos datos en nuestro teléfono, quizás contraseñas, cuenta bancaria, etcétera, que bueno. Tenemos que acostumbrarnos a minimizar la superficie de ataque, es decir, a intentar solamente tener las aplicaciones que necesitamos y cada vez que le damos acceso a permiso a una funcionalidad del teléfono, pues pensar realmente si es necesario. Pino Caballero, catedrática de la Universidad de La Laguna en Inteligencia Artificial, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer. Buenos días. Muchas gracias.